Terelu Campos acaba de cometer el acto más despreciable de su carrera. Ha filtrado información privada sobre Olga Moreno que la diseñadora malagueña guardaba celosamente, y lo ha hecho en televisión, delante de millones de personas, sin ningún tipo de escrúpulo. Pero claro, cuando hablamos del clan Campos, ninguna bajeza sorprende ya. Esta familia lleva décadas viviendo de vender intimidades ajenas mientras protegen las suyas con uñas y dientes. ¿Por qué una mujer que se llena la boca hablando de valores y familia decide atacar a Olga Moreno? ¿Qué tiene Olga que tanto molesta a Terelu? ¿Será que Olga representa todo lo que las Campos nunca fueron? Una mujer trabajadora, madre ejemplar, discreta y que jamás vendió a sus hijos. ¿O es pura envidia de ver cómo una persona humilde consiguió el respeto que ellas nunca tuvieron pese a sus apellidos? ¿Y por qué ahora, cuando Olga estaba rehaciendo su vida tranquila? ¿Cuánta maldad hay que tener para atacar así? ¿Dónde están los límites éticos de la televisión española? ¿Y por qué Mediaset sigue protegiendo a las Campos mientras destruyen vidas? Esta no es una guerra mediática más, es un linchamiento premeditado. Y el público español empieza a despertar. Para entender lo que acaba de pasar, hay que recordar quién es Olga Moreno. No es una tertuliana profesional, no es una vendedora de exclusivas, no es alguien que viva del escándalo como las Campos. Olga es una diseñadora de moda que trabajó toda su vida de sol a sol en su taller de Málaga. Se levantaba a las 6 de la mañana, llevaba a los niños al colegio, preparaba desayunos, hacía comidas, ayudaba con los deberes, iba a las reuniones escolares, celebraba cumpleaños, curaba heridas, secaba lágrimas, eso durante más de 20 años. Rocío Flores no es hija biológica de Olga, pero fue Olga quien la crió cuando Rocío Carrasco decidió que su carrera mediática era más importante que sus hijos. Cuando Rocío Flores lloraba porque su madre no llamaba, era Olga quien la consolaba. Cuando necesitaba ropa para el colegio, era Olga quien se la compraba. Cuando tenía fiebre a las 3 de la madrugada, era Olga quien la llevaba al hospital. Eso es ser madre. No tener un apellido famoso ni llorar en un plató cobrando 200.000 euros por entrevista. Durante años, Olga se mantuvo en segundo plano. Nunca buscó cámaras, nunca dio exclusivas, nunca atacó a nadie. Simplemente vivía, trabajaba, criaba, amaba a su familia. Hasta que en 2021 Rocío Carrasco decidió vender su docuserie. Y ahí comenzó el infierno para Olga, porque el relato de Rocío necesitaba villanos. Y Antonio David ya estaba señalado. Pero faltaba alguien más. Alguien a quien culpar de que los niños no la quisieran. Y ese alguien fue Olga. La mujer que los había criado con amor se convirtió en la cómplice del supuesto maltratador. Olga aguantó meses de ataques. En todos los programas de Telecinco la destrozaban, Terelu Campos incluida, porque Terelu, fiel defensora de Rocío Carrasco, se dedicó a insinuar que Olga había manipulado a los niños, que había sido cómplice del maltrato, que se había aprovechado de la situación, todo mentira, pero con Mediaset detrás, la mentira se convierte en verdad, hasta que Olga decidió defenderse. Entró en Supervivientes 2021 y ganó. Arrasó. El público la adoró, porque vieron lo que realmente era. Una mujer fuerte, trabajadora, leal, humilde, buena persona, y eso el clan Campos no lo perdonó. Porque ellas, con todos sus recursos, con todos sus contactos, con todo su apellido televisivo, nunca habían conseguido ese cariño genuino. El público las tolera, pero no las quiere. A Olga sí la quiere, y esa diferencia duele. Pasaron los años. Olga volvió a su vida normal, a su taller, a sus hijos, a su tranquilidad. Pero las Campos no olvidan y nunca perdonan. Y este año, 2025, Terelu decidió que era momento de vengarse. En marzo participó en Supervivientes 2025 y fue un desastre absoluto. Se quejaba constantemente, no ayudaba en las tareas, pedía tratos especiales. Terelu fueron una declaración de guerra, porque Terelu no soporta las críticas, y mucho menos de alguien a quien considera inferior. Así que cuando salió de Supervivientes a finales de marzo, fue directa a De Viernes y ahí respondió, pero no con argumentos, sino con veneno. Terelu se excusó diciendo que sus quejas eran privadas, que no quería molestar a sus compañeros. Falso. Las cámaras grabaron cada queja, cada gesto de superioridad, cada petición de trato especial. Sobre la pesca, dijo que le parecería egoísta hacerlo porque impediría a otros la supervivencia del grupo.
Un argumento ridículo. Pescar es precisamente ayudar al grupo. Pero en la mente retorcida de Terelu, no pescar era generosidad. Y claro, Carmen Borrego, su hermana, estuvo ahí para defenderla, diciendo que Terelu es un ejemplo para muchas mujeres, que en los momentos importantes jamás se queja. Mentira tras mentira. El público vio cómo se quejaba constantemente, pero la venganza de Terelu no termina ahí, porque desde ese momento, cada vez que tenía ocasión en De Viernes, lanzaba indirectas contra Olga, comentarios venenosos, insinuaciones y finalmente la bomba. En uno de los programas de finales de octubre, Terelu decidió soltar lo que llevaba guardando meses, información privada sobre el pasado de Olga, información que nadie había pedido, que no venía a cuento, pero que Terelu usó como arma. Según Terelu, Olga tenía un pasado que no contaba, que antes de conocer a Antonio David tuvo una relación que terminó mal, que trabajó en una empresa que luego tuvo problemas, que hay cosas de su vida anterior que ella prefiere olvidar. Todo dicho con ese tono de superioridad moral que caracteriza a las Campos, ese tono de estoy revelando algo grave cuando en realidad solo estaba destrozando la intimidad de una persona. El plató quedó en silencio. Algunos colaboradores intentaron frenarla, pero Terelu, lanzada, siguió. Porque una vez que las Campos huelen sangre, no paran. Y Terelu había esperado este momento durante meses, la oportunidad de vengarse de Olga por haber dicho la verdad sobre su patético paso por Supervivientes. Las redes sociales estallaron inmediatamente, pero no como Terelu esperaba. Los hashtags en defensa de Olga se multiplicaron. El rechazo a Terelu fue masivo, y los comentarios eran demoledores. Uno de ellos decía: ojalá Terelu se hubiese ocupado de educar a su hija como Olga lo hizo con los suyos, porque a los 3 los ha criado ella, no digo más. Otro comentaba: menuda bomba, eso lo sabemos todos, estuvo con su ex porque le interesaba vivir sin dar palo al agua, apoyando las mentiras. Pero la inmensa mayoría defendía a Olga. Madre mía, ¿hasta cuándo van a estar en la tele estas sinvergüenzas? Terelu no tiene vergüenza, defiende a la impresentable de Rocío Carrasco. Las Campos siempre guardando información de la gente para beneficiarse. El comentario más repetido era simple pero contundente. Donde esté Olga, que se quite Terelu. Y tenía razón, porque la comparación era devastadora. Olga, una mujer que crió 3 hijos, trabajó toda su vida, nunca vendió a nadie y solo quiere vivir tranquila. Frente a Terelu, que vive de su apellido, que vendió hasta la enfermedad de su madre, que nunca trabajó fuera de la televisión y que ataca a quien se le cruza. Olga, en su casa de Málaga, se enteró por los mensajes que le llegaban, cientos, miles, todos de apoyo, todos diciéndole que no estaba sola, que el público la quería, que Terelu era una miserable. Olga no lloró de miedo. Lloró de rabia, de impotencia, de no entender cómo alguien puede ser tan vil, porque lo que Terelu había revelado no era ningún secreto oscuro. Era simplemente que Olga, como cualquier persona normal, tuvo relaciones antes de Antonio David, que trabajó en diferentes sitios, que vivió una vida normal antes de convertirse en la mujer de un famoso. Cosas que cualquier ser humano tiene derecho a mantener privadas. Pero para Terelu, eso era munición, porque las Campos funcionan así. Guardan información, la retorcen y la usan cuando les conviene. Es su modus operandi desde hace décadas. Lo hicieron con su propia madre cuando estaba enferma. Lo hicieron con Alejandra Rubio cuando quedó embarazada siendo adolescente. Lo hicieron con todos los que se cruzaron en su camino. Y ahora le tocaba a Olga. La reacción de Olga fue digna. No salió corriendo a vender una exclusiva como haría una Campos. No montó un show llorando en televisión. Simplemente escribió un mensaje en sus redes sociales. Hay gente que no soporta ver felices a los demás. Gente que vive de destrozar porque su propia vida es un desastre. Yo he trabajado toda mi vida, he criado a mis hijos con amor y no tengo nada de qué avergonzarme. Si alguien quiere seguir atacándome, adelante. Pero sepa que el público ya sabe quién es quién. El mensaje se hizo viral, los comentarios de apoyo se multiplicaron por miles y lo más importante, empezaron a recordar todas las miserias de Terelu. Las exclusivas vendidas, los problemas con Hacienda, la empresa que montó con Carmen y quebró dejando deudas, las veces que prometió donar dinero a causas benéficas y nunca lo hizo. Todo salió a la luz.
porque Internet tiene memoria y el público está harto de hipócritas. Rocío Flores, por supuesto, salió inmediatamente en defensa de Olga. En sus redes escribió: «Lo que han hecho con Olga no tiene nombre. Es la mejor persona que conozco. Me crió, me cuidó, me quiso cuando otros me abandonaron y ahora la atacan por decir la verdad. Terelu Campos, si tienes algo que decir, dilo con pruebas, pero deja de usar la televisión para destrozar a gente buena». Antonio David, en su canal de YouTube, dedicó un vídeo completo al tema, y fue demoledor. Desmontó punto por punto las insinuaciones de Terelu. Explicó que Olga trabajó en diferentes empresas antes de conocerlo, que tuvo relaciones como cualquier persona, que su vida antes de ser famosa era la de una mujer normal y trabajadora, y que pretender usar eso como arma era de una bajeza moral absoluta. También recordó todas las veces que Terelu vendió información privada de otros, y remató diciendo: «Las Campos llevan décadas destrozando a quien se les cruza». Pero esta vez se han pasado, porque Olga no es como ellas. Olga tiene dignidad. Belén Esteban, siempre cautelosa para no enemistarse con nadie, esta vez se mojó un poco. «En ni que fuéramos», comentó Terelu, «se ha pasado. Olga es una buena mujer». Y esto no hacía falta, no fue una defensa total, pero viniendo de Belén, que siempre protege a las Campos, ya era algo. Kiko Matamoros fue más directo. Terelu ha cometido un error grave, ha atacado a alguien muy querido por el público, y sin razón, porque ¿qué ha hecho Olga? Decir la verdad sobre su paso por Supervivientes. Pues eso no se perdona en el clan Campos. Pero la reacción más reveladora fue la de Carmen Borrego. Silencio absoluto. Ni una palabra en defensa de su hermana. Y eso dice mucho, porque Carmen sabe que lo que Terelu hizo es indefendible. Sabe que el público está del lado de Olga y prefiere no quemarse. Los programas de televisión tuvieron que abordar el tema. En De Viernes intentaron minimizarlo, pero la audiencia bombardeó las redes exigiendo que dejaran de proteger a Terelu. En Fiesta, el programa donde Terelu presenta desde julio la sección Aires de Fiesta los fines de semana junto a César Muñoz y Alex Blanquer, el ambiente fue tenso. Algunos colaboradores criticaron abiertamente el ataque a Olga, y Terelu tuvo que tragarse las críticas en silencio, porque por primera vez en su vida, Terelu no tiene escapatoria, no puede escudarse en su madre, porque María Teresa ya no está, no puede escudarse en su apellido, porque cada día vale menos, no puede escudarse en Mediaset, porque la cadena empieza a cansarse de los escándalos que genera, y sobre todo no puede escudarse en el público, porque el público la rechaza abiertamente. Las audiencias de los programas donde aparece Terelu están bajando, los espectadores cambian de canal cuando ella sale, y eso en televisión es lo único que importa, porque al final todo es negocio, y el negocio de Terelu ya no funciona. Los anunciantes empiezan a quejarse, no quieren que sus productos se asocien con una persona tan rechazada, y Mediaset, que solo entiende el lenguaje del dinero, empieza a plantearse si merece la pena seguir apostando por ella. Mientras tanto, Olga sigue su vida, trabajando en su taller, diseñando ropa, cuidando de su familia, disfrutando de sus hijos y recibiendo muestras de cariño constantes de la gente, porque la gente reconoce la autenticidad, y Olga es auténtica, no finge, no miente, no vende, simplemente es. Para entender completamente este conflicto, hay que analizar las diferencias entre ambas mujeres. Terelu Campos tiene 59 años, lleva más de 30 años en televisión, siempre como hija de María Teresa Campos, nunca construyó nada por sí misma, todo lo que tiene se lo debe a su madre, presentó algún programa menor, pero su verdadero trabajo siempre fue ser colaboradora, opinar, cotillear, vender exclusivas. Tuvo una hija, Alejandra Rubio, que quedó embarazada siendo adolescente, y en lugar de proteger su intimidad, la vendió. Montó empresas que quebraron, tuvo problemas con Hacienda, vendió la enfermedad de su madre, vendió su propia operación de pecho, prometiendo donar dinero que nunca donó. Ese es su currículum. Olga Moreno tiene 46 años, lleva más de 25 años trabajando como diseñadora. Montó su propio taller con su esfuerzo, sin ayudas, sin apellidos. Crió a 3 hijos, Rocío Flores, David Flores y Lola, su hija biológica, los 3 bien educados, bien criados, con valores. Ganó Supervivientes con dignidad, sin quejas, sin tratos especiales, trabajando duro.
y cuando salió volvió a su vida normal, sin aprovecharse del triunfo para vender exclusivas, sin montar un circo mediático, simplemente volvió a trabajar. Ese es su currículum, la comparación es devastadora, y el público lo ve. Por eso apoya a Olga, por eso rechaza a Terelu, porque al final la gente no es tonta. Reconoce la autenticidad cuando la ve, y reconoce la falsedad también. Este conflicto también revela algo más profundo sobre el mundo de la televisión española. Durante décadas, las Campos han sido intocables. Han dicho y hecho lo que han querido sin consecuencias, han vendido intimidades ajenas, han destrozado reputaciones, han mentido, han manipulado, todo protegidas por Mediaset, porque traían audiencia, porque el apellido Campos vendía. Pero ese tiempo está acabando. María Teresa Campos murió, y con ella se fue la única razón por la que Terelu y Carmen eran relevantes. Ahora son solo dos mujeres de mediana edad que viven de cotillear y vender exclusivas, sin talento especial, sin carisma, sin nada que ofrecer salvo veneno y hipocresía. Y el público empieza a cansarse. Las nuevas generaciones no las conocen, no les importan, no entienden por qué siguen en televisión, y las generaciones mayores, que las han visto durante años, empiezan a hartarse de tanta falsedad, de tanto llorar por dinero, de tanta venta de intimidades. El modelo de televisión que las Campos representan está agotado, y ellas son las últimas en darse cuenta. Por eso el ataque a Olga ha sido un error monumental, porque Olga representa lo contrario, representa el trabajo honrado, la discreción, la familia, los valores reales, no los valores de cartón que las Campos predican pero nunca practican. Y cuando el público tiene que elegir entre una trabajadora honesta y una vendedora de exclusivas, la elección es obvia. Además, está el factor generacional. Terelu y Carmen pertenecen a una generación de famosos que creían que la fama les daba derecho a todo, a opinar de todo, a inmiscuirse en vidas ajenas, a vender lo que fuera por dinero. Pero los tiempos han cambiado, la gente ya no acepta ese comportamiento, exige autenticidad, exige coherencia, exige respeto, y las Campos no tienen nada de eso, son el ejemplo perfecto de la hipocresía televisiva. Hablan de familia mientras venden a la suya, hablan de valores mientras no practican ninguno, hablan de respeto mientras destrozan a otros, y esa contradicción constante está empezando a pasarles factura. El caso de Olga Moreno también pone de manifiesto otro problema del sistema mediático español, la protección que ciertas figuras reciben de las cadenas. Terelu puede decir lo que quiera sobre quien quiera sin consecuencias, porque Mediaset la protege, tiene contrato, tiene programas, tiene cobertura, pero si alguien como Olga intenta defenderse, se le cierran las puertas, se le niega el derecho a réplica, se la margina. Esa asimetría es indignante y el público lo percibe. Por eso cada vez más gente se pasa a plataformas alternativas, a YouTube, a podcasts, a medios digitales donde no existe esa protección corporativa, donde las mentiras se desmontan, donde la verdad tiene espacio y donde figuras como Antonio David pueden contar su versión sin censura. La televisión tradicional está perdiendo credibilidad y casos como este lo aceleran, porque cuando la gente ve que se protege a los mentirosos y se ataca a los honestos, pierde la confianza, y una vez perdida es muy difícil recuperarla. Por otro lado está el papel de las redes sociales. Antes, cuando las Campos atacaban a alguien, esa persona no tenía forma de defenderse. Solo podía aguantar los golpes y esperar que el temporal pasara. Pero ahora, con Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cualquiera puede contar su versión, puede defenderse, puede mostrar pruebas y puede llegar directamente a millones de personas sin intermediarios. Olga lo ha hecho perfectamente, no han entrado al barro, no ha montado un show, simplemente ha dicho su verdad con dignidad y el público la ha creído porque su mensaje es coherente con su vida, con sus actos, con todo lo que ha demostrado durante años. Mientras tanto, Terelu sigue encerrada en su burbuja, creyendo que el apellido Campos todavía significa algo, que el público la quiere, que puede seguir haciéndolo de siempre sin consecuencias. Pero la realidad es muy distinta, su tiempo se acaba, su relevancia disminuye, y cada ataque miserable como este solo acelera su caída. Los compañeros de profesión también empiezan a marcar distancia. Nadie quiere asociarse con alguien tan tóxico. Nadie quiere que su imagen se vincule con la de Terelu, porque saben que el público la rechaza. Y en televisión, asociarse con alguien rechazado
Es un suicidio profesional. Incluso dentro de Mediaset hay movimientos, productores que prefieren no contar con ella, directores que buscan alternativas, ejecutivos que empiezan a ver que el coste de mantenerla supera los beneficios, porque sí, tiene contrato, pero los contratos se pueden romper, sobre todo cuando las audiencias caen, y las audiencias de Terelu no paran de caer. Este caso también muestra la diferencia entre fama y respeto. Terelu es famosa, pero no es respetada. Olga no es famosa en el sentido tradicional, pero es profundamente respetada, y a largo plazo el respeto vale mucho más que la fama efímera, porque la fama se puede comprar, se puede fabricar, se puede mantener con escándalos, pero el respeto hay que ganárselo, con hechos, con coherencia, con autenticidad, y Olga lo tiene, Terelu no. La pregunta ahora es qué pasará a continuación. Olga ya ha dejado claro que no va a tolerar más ataques, que tiene límites, que su paciencia se agotó y que si es necesario tomará medidas legales, porque hay leyes que protegen la intimidad, que sancionan la difamación, que castigan el uso malintencionado de información privada. Terelu debería tener miedo, porque esta vez ha atacado a alguien que tiene medios para defenderse, que tiene apoyo popular masivo y que tiene razón. Una combinación peligrosa para alguien acostumbrada a salirse siempre con la suya. El público espera con interés el siguiente capítulo de esta historia, porque sabe que Olga no va a quedarse callada, que Rocío Flores la defenderá a muerte, que Antonio David tiene información guardada sobre las Campos y que cuando todo explote, el terremoto será de proporciones históricas. Mientras tanto, las Campos intentan minimizar el daño. Carmen sigue en silencio. Terelu hace declaraciones tibias intentando justificarse, pero nadie les cree, porque su historial habla por sí solo. Décadas de mentiras, de ventas, de traiciones, de ataques, todo documentado, todo recordado, todo en internet para quien quiera verlo. Este es el principio del fin para las Campos. Quizá tarden meses o años en desaparecer completamente, pero su declive es inevitable. Porque construyeron su carrera sobre arena, sobre el apellido de su madre, sobre la venta de intimidades, y cuando la arena se mueve, todo se derrumba. Olga, en cambio, construyó sobre roca, sobre trabajo, sobre amor, sobre valores reales, y esa construcción es sólida, resistente, duradera, puede recibir ataques, puede sufrir temporales, pero no se derrumba, porque tiene cimientos profundos. La moraleja de esta historia es simple: la honestidad siempre gana a largo plazo, el trabajo siempre supera a la venta, la autenticidad siempre vence a la falsedad. Puede que tarde, puede que sufra en el camino, pero al final siempre gana, y este caso lo demuestra perfectamente. Terelu Campos creyó que podía destruir a Olga Moreno con un ataque televisivo, pero lo único que consiguió fue destruirse a sí misma. Confirmó ante millones de personas lo que muchos ya sospechaban, que es una persona miserable, envidiosa, sin escrúpulos y profundamente infeliz, porque solo alguien muy infeliz necesita atacar a otros para sentirse bien. Olga Moreno, por su parte, ha salido más fuerte que nunca, con más apoyo, con más respeto y con la satisfacción de saber que hizo las cosas bien, que crió bien a esos niños, que trabajó honradamente y que el público, el verdadero juez, está de su lado, porque en este país la verdad se paga cara. Pero la dignidad no tiene precio, y Olga Moreno tiene dignidad de sobra, mientras Terelu Campos solo tiene un apellido cada vez más manchado y un futuro cada vez más oscuro.